Vamos a cerrar por fin el BJT y ya nos falta poco, ya falta poco y de una vez empezamos lo que es el FET. Sí, compañeros, ya y este miércoles les paso la práctica 1. Pues bueno, ahorita hablamos de eso. A ver, muchachos, empecemos, ¿sí? La clase pasada vimos cómo se comporta el transistor VJT. Bueno, o vimos ya el amplificadores en polarización fija y estabilizada en emisor, ¿no? Las ecuaciones son prácticamente las mismas, ¿no? Nada más es cosa de no confundirse con las configuraciones, si es fija o si es estabilizada en emisor o si es por divisor de voltaje. Esa es la única cosa, ¿sí? Pero al menos como en corriente alterna, pues se dieron cuenta, las ecuaciones son las mismas. En la configuración que vamos a ver ahorita, la configuración por divisor de voltaje, eso cambia un poquito, ¿sí? En la configuración por divisor de voltaje, ¿sí? Cambia un poquito, ¿no? Por divisor de voltaje. ¿Sí? Tengo aquí mi ahí está. Ahí está, ¿no? Mi transistor polarizado por divisor de voltaje, ¿no? Ya sabemos cómo calcular el punto de operación, corrientes, voltajes y todo lo que requiramos de este transistor, ¿sí? El truco es exactamente el mismo. La señal de entrada va a entrar por aquí, por la base. Aquí está la base, entonces entraría por acá, ¿sí? Y en la salida la vamos a recoger aquí del colector, ¿sí? Entonces, aquí yo vendría a meter mi señal de entrada, una señal de corriente alterna. Y nuevamente, no la puedo poner directamente aquí en la base. ¿Por qué? Porque ahí se me haría un desastre con la corriente directa y la corriente alterna al mismo tiempo, ¿no? Tengo que bloquear la corriente directa y permitir que pase la corriente alterna. ¿Cómo hago eso? Pues con un capacitor, ¿no? Un capacitor. Ahí está. ¿Sí? Y voltaje entra, ¿sí? Y la salida la recojo de aquí. Y nuevamente, aquí le pongo un capacitor para bloquear la corriente directa y permitir que pase la corriente alterna, ¿sí? Y aquí va a ir la carga, ¿no? Sea lo que sea la carga, ¿no? Aquí es lo que le voy a conectar a mi amplificador. Puede ser una bocina, una antena, un filtro, otro amplificador. Quién sabe qué podría ser, ¿no? Y aquí, muchachos, les digo, esta resistencia, si yo se las dejo aquí, lo que va a hacer es que la ganancia en esta cosa va a disminuir mucho, entonces hay que quitársela. No que bueno, no quitársela, hay que desviar, ¿no? Hay que hacer esto. Aquí pongo un capacitor, ¿sí? Capacitor de desvío. Por aquí pasa la corriente directa, mientras que por aquí pasa la corriente alterna, ¿sí? Y este es mi amplificador por divisor de voltaje, y este amplificador tiene nombre. Es un amplificador
tipo A. ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? ¿Todo bien hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Digan algo, ¿todo bien? Sí, profesor, todo bien. Bueno. Pues bueno, vamos a analizar esto, ¿no? Está fácil. Se analiza exactamente igual que el resto de los amplificadores que hemos estado viendo, ¿sí? Y aquí tengo mi BJT. Vamos a sacar su modelo equivalente en corriente alterna, ¿sí? Aquí está mi transistor, ¿sí? Ahí está. Vamos a ver cómo queda esto, ¿no? Me voy a dejar esto un poquito para acá. Primero mi transistor, ¿no? Voy a dibujar primero el diagrama de mi transistor. Aquí está. Beta, RE. Aquí está mi fuente de corriente. HF por IB. Y luego está mi resistencia, ¿no? Entonces, R0, ¿sí? Esto que está aquí es única y exclusivamente mi transistor BJT. ¿Sí? Este es el modelo equivalente del transistor BJT. Donde aquí tenemos al emisor, base, colector. ¿Sí? No vamos a que conectarle pues los demás, ¿no? Ahí está. Okay. Todo esto nada más el puro transistor. ¿Qué nos falta? Pues nos falta ponerle tanto esta resistencia como esta resistencia, R1, R2 como RC y RE, ¿sí? Empecemos por RE. Como está el capacitor, ¿sí? Recuerden que el capacitor cortocircuita, funciona como un cable, nada más. Entonces, si se dan cuenta, el emisor va directamente a tierra, ¿no? El emisor va a tierra. Entonces, todo este alambre que está aquí, toda esta línea que está aquí, todo este nodo se va para tierra, ¿sí, muchachos? Entonces, luego, ¿con cuál nos vamos, muchachos? Aquí está R1, ¿no? Pues, sigamos con R1. ¿R1 dónde empieza? Bueno, empieza aquí en la base. Aquí en la base. ¿Y cuál es la siguiente terminal? Bueno, no olviden que en alterna, esta fuente que está aquí, la mando para tierra, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, R1 ¿dónde haremos, muchachos? De la base. ¿Cuál es la base en este punto? Sería aquí, ¿verdad? A tierra, ¿sí? Pues sería la tierra acá, pues sería cualquiera de estos que están acá, ¿no? Este sería R1, ¿sí? El siguiente, R2, igual, vale la base, o sea, este punto para acá. ¿A dónde? A tierra, o sea que lo conecto de aquí para acá, ¿sí? Y esto ya cabe con estos dos. ¿Cuál me falta? Me faltan estos que están aquí. R, ya lo hice, ya lo cortocircuité. RC, ¿de dónde va? De colector
a tierra, ¿no? De colector a tierra. Te quedaría así. ¿Cuál me falta? Pues no olvidemos que los capacitores se cortocircuitan, entonces es como si tuvieran alambre. No pasa nada, ¿verdad, muchachos? Y nos quedamos con esto, ¿sí, muchachos? Esto que está aquí es el modelo en corriente alterna, ¿sí? Aquí voy a tener mi voltaje de entrada, voltaje de salida, ¿sí? Igual voy a tener una corriente de entrada, corriente de salida, corriente de entrada, corriente de salida. Pero lo más importante, voy a tener mi impedancia de entrada y una, ¿cómo lo pongo? Impedancia de salida. ¿Dudas con esto, muchachos? No, profesor. Todo Okay. bien. ¿Ya copiaron? Por mi parte ya. Ok, muchachos. Entonces, vamos a calcularlo, ¿sí, muchachos? La impedancia de entrada, si se dan cuenta, son esta resistencia con esta en paralelo, ¿no? Entonces sería impedancia de entrada igual a R1 paralelo con R2 paralelo con beta RE, ¿sí? Pero si nos fijamos un poquito, nos vamos a dar cuenta que en paralelo con es la resistencia de Thevenin, ¿sí? Si la recuerdan, ¿no? Si no recuerdan, estas dos en paralelo te dan el circuito equivalente de Thevenin. Entonces, si por alguna razón ya tienen hecho ese cálculo, pues se lo pueden ahorrar, ¿sí? Se pueden ahorrar un cálculo, la impedancia de entrada, ¿no? La resistencia de Thevenin paralelo con beta R, ¿sí? La impedancia de salida, nuevamente vean, ¿sí? RC y R0, ¿sí? Están en paralelo. Entonces es bastante fácil esto, ¿no? RC paralelo con R0 me da esto que está ahí, ¿sí? Para la ganancia, en voltaje, muchachos, noten que el circuito de salida es exactamente el mismo que en los demás casos, ¿sí? Por lo tanto, la ganancia también es exactamente la misma, ¿sí? Menos Z0 por RE o sobre RE. Sí, muchachos. ¿Alguna duda? ¿Todo bien hasta el momento? Sí, profe. Todo bien. Ok. ¿Ya copiaron? Ya. Deme un minuto, ¿no? Profesor. Sí, muchachos. Les iba a decir, estaba calificando sus tareas. Por ahí hubo el despistado pues que hizo exactamente lo que dije que no hicieran, confundir los
las configuraciones, depende de qué tanta fue su confusión, cómo le califiqué, muchachos. Pero en general les fue bien, al menos en la tarea 2, la tarea 3 todavía no la califico. Espero calificar este fin de semana, disculpen, anduve malo toda la semana, muchachos, toda la semana anduve bien malo. Y ya no pude calificarlas, sí me sentía muy mal. Pero pues bueno, los tacos estuvieron re buenos, les valió la pena. Pero yo ya me siento mejor y yo espero que este fin de semana o a más tardar el miércoles, ya les califique bien, ¿sí? Porque hoy va a haber tarea y por lo mismo de que estuve malo, pues se me olvidó, o bueno, ya no pude subir la tarea. Pero la tarea es bastante simple, muchachos. De la tarea 2, de la tarea 3, ¿sí? De la tarea 3, muchachos, es hacer el análisis de esta cosa que está acá, ¿sí? O sea, lo que vamos a hacer ahorita, pero con un circuito que ya tiene, ¿sí? Ok. Entonces, permítanme pasar. Ya copiaron, ¿verdad? Entonces, permítanme pasar al ejercicio. Sí. No me acuerdo si ya hicimos igual, pero pues bueno. Si lo hicimos o no lo hicimos, pues ahí va otra vez, ¿no? Sería todo feo, a ver. Ok, muchachos, tenemos el siguiente amplificador, clase A. Perdón, me está faltando algo importante. El capacitor de desvío, ¿sí? Ok. Tenemos este amplificador clase A, ¿sí? O sea, un amplificador de un transistor polarizado por divisor de voltaje, ¿sí? De su configuración.
Estos son los parámetros del transistor. Tienen una HOE o una admitancia de salida de 20 microsiemens. Y aquí la beta es más o menos la misma, tanto para corriente alterna que para directa. Y es igual a 90, ¿sí? Vamos a encontrar punto de operación, resistencia de emisor, resistencia dinámica del emisor. Recuerden, muchachos, esta cosa que está aquí se llama resistencia dinámica del emisor, ¿sí? La impedancia de entrada, impedancia de salida, y el voltaje y la ganancia en voltaje, ¿sí, muchachos? Sí, bueno, pues empecemos, ¿sí? Vamos a requerir, muchachos, pues primero, aunque no lo pida, lo primero en buscar siempre es el punto de operación, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ya se dieron cuenta, necesitas calcular la resistencia dinámica, porque la RE es igual a 25.85 milivolts por la corriente de emisor. Si dan cuenta, para calcular la corriente de emisor, pues tienen que calcular prácticamente todo, ¿no? Entonces, sí o sí hay que calcular el punto de operación, ¿sí? Les repito, esto que está aquí es un circuito, yo lo identifico como como un circuito por divisor de voltaje. Entonces aplico las ecuaciones o el método para divisor por voltaje, que tengo que sacar el circuito, el equivalente de Thevenin, ¿sí? Entonces empezamos por aquí, ¿sí? Estamos sacando el equivalente de Thevenin. Empecemos por el voltaje de Thevenin, ¿sí? El voltaje de Thevenin es igual a ¿cuánto? VCC por R2 sobre R1 más R2, ¿sí? Ese es el voltaje de Thevenin, ¿sí, muchachos? Nada más hago una pequeña sustitución. 22 volts. Recuerden que esta que está aquí es R2, 8.2 kilo por, de abajo sumo, ¿no? 56 kilos más 8.2 kilos, ¿sí? ¿Cuánto da, muchachos? ¿Cuánto da? ¿Cuánto da eso, muchachos? Rápido, ¿cuánto da? 2.8 volts. Ok, 2 por medio, 2.81 volts, sí, muchachos, pero sí 2.8 está bien. Hace, ya es redondeado 2.81. 2.81 volts, ¿sí? Ahí está. B de Thevenin, ¿sí, muchachos? ¿Cuál sigue? R de Thevenin, ¿sí? Resistencia de Thevenin. Quedamos en paralelo con este. Si nos damos cuenta, este también luego nos va a servir, ¿sí? R de Thevenin, que vendría siendo R1 paralelo con R2. Ese vendría siendo igual a ¿cuánto? R1 por R2, R1 más R2. O sea, esto sería igual a ¿cuánto? 56 kilo ohm por 8.2 kilo ohm por sobre 56 kilo ohm más 8.2 kilo ohms. ¿Cuánto me da mi R de Thevenin, muchachos? 7.15 kilo ohms. Kilo ohm. ¿A todos nos da eso, muchachos? ¿A todos nos da eso? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Todo bien, Sí, todo bien, profesor. muchachos? ¿Sí? ¿Los demás compañeros todo bien? ¿Todo bien? Esto se supone que ya lo hicimos, ¿no? Ok. Déjenles adelante una cosa, muchachos. Este método que estamos viendo para este circuito
Es el difícil. Para calcular un circuito por divisor de voltaje, hay un método difícil y uno fácil. Evidentemente estamos viendo el difícil, ¿sí? ¿Cómo es el fácil? Pues ahí, si tienen interés, pues ahí lo investigan ustedes, ¿sí? Bueno, entonces todo esto se puede cambiar. Recuerden, no lo vayan a hacer porque una vez me pasó, o sea, no es algo generalizado, pero una vez me pasó de que un compañero que fue al laboratorio y quiso armar el siguiente circuito. No, muchachos. El circuito que realmente está trabajando es este que está aquí. Todo lo demás, incluyendo el que voy a dibujar ahorita, e incluyendo este que está aquí, son modelos auxiliares, ¿sí? Es un modelo auxiliar, algo que en realidad no está ahí, pero que me ayuda mucho a hacer el análisis matemático de algo, ¿sí, muchachos? Entonces, lo que voy a dibujar aquí, por favor no lo vayan a armar en el laboratorio porque pues esto no es, ¿sí? Entonces, el circuito equivalente de Thevenin vendría siendo ¿no? Aquí tengo mi voltaje de Thevenin, que es de 2.81 volts. Y aquí tengo mi resistencia de Thevenin, que es de 7.152 kilo ohms, ¿no? Aquí como que no se distingue bien el punto. 2.81 volts. Y aquí, pues, lo demás del circuito, que ese no lo moví. ¿Sí? 6.8 kilo ohm. Y 1.5 kilo ohm. Y aquí 22 volts. Y tierra, sí, muchas gracias. Esto que está aquí es el puro circuito equivalente de Thevenin para esto que está acá, ¿sí? No vayan a armar esto en laboratorio, ¿sí? Entonces, pues me sigo, ¿sí? Corriente en base, aquí va a ser igual, muchachos. Es igual a mi voltaje de Thevenin menos la resistencia menos el voltaje base emisor entre R de Thevenin más beta más 1 R, ¿sí? O sea que mi corriente de base es igual a ¿cuánto? Es igual a 2.81 volts menos 0.7 volts. Todo esto entre cuánto? Entre 7.152 kilo ohm más beta más 1, ¿cuánto es? Si no me recuerdo, creo que la beta era de 90, ¿sí? 90, entonces aquí sería 91 por 1.5 kilo ohm, ¿sí? Por lo tanto, mi corriente de base, ¿cuánto va a ser? $14.68 microamperes. 69. ¿Sí? ¿A todos nos da esto, muchachos? ¿A todos nos da eso? ¿Sí? Profe, ¿Qué pasó? no, que sí me daba eso. Ok. Bueno, continuemos, ¿sí, muchachos? Corriente de colector. IC. Aquí es igual a IC, beta por IB, ¿sí? Noten que aquí, como en este caso muy específico, las betas son iguales. Beta de AC y beta de DC son exactamente iguales, 90. Por lo tanto, me está valiendo si es AC o DC. Pero no se les olvide, muchachas, que en muchos transistores la beta es diferente para corriente alterna que para corriente directa.
Si fueran diferentes, entonces aquí estaríamos usando solamente la beta para corriente directa. ¿Por qué? Porque estamos haciendo el análisis en corriente directa, ¿sí, muchachos? Por eso. Entonces, y C por beta es igual a ¿cuánto? Es igual a 90 por 14.69 microamperes. Y esto da un total de aproximadamente, 1.32 miliamperes. así es, 1.32 miliamperes. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. Aquí, muchachos. Pues me sigo. Sí, muchachos. Permítanme, sigo ya aquí, ¿sí? El voltaje colector emisor. Aquí es igual VCC menos IC por RC más RE. Por lo tanto, voltaje colector emisor es igual a ¿cuánto? Vamos a ver. 22 volts. Ok. Es igual a 22 volts menos. Hice cuánto me daba. Ay, hice cuánto me daba. 1.32 miliamperes. Ok. RC, creo que RC era 6.8, ¿no? A ver, vamos a ver. 6.8 y 1.5. Ok. 6.8 kilo ohm más 1.5 kilo ohm. ¿Cuánto da esto? ¿Cuánto da esto? 8.53. 8.53, ¿están seguros? A ver, vamos a ver. 11.04. Sí, ¿no? Sí, compañera, sí, sí, sí. Sí lo checo, Sí, 11.04. profe, es que lo multipliqué. Aquí, muchachos. Aquí, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Todo No, bien? profe. Todo bien. Aquí, muchachos. Esto ya lo habíamos hecho, ¿no? Se supone que esto ya lo sabían hacer. Hubo una tarea de esto, ¿sí? Pero un repaso nunca está de más, ¿sí? El punto de operación es 11.04 volts, 1.32 miliamperes. ¿Sí? Este es mi punto de operación. El punto de operación, el voltaje colector emisor me dio 11.04. 11.04 es un valor que está entre 0, entre 0 en mi voltaje de, entre 0 y mi voltaje de mi fuente, ¿sí, muchachos? Si me hubiera dado un valor negativo, esta cosa estaría en saturación y los cálculos serían un poco diferentes, ¿sí, muchachos? Pero no me dio negativo, me dio positivo, ¿sí, muchachos? Si me hubiera dado un valor mayor que el voltaje de la fuente, pues algo hice mal, muchachos, porque si aquí me hubieran dado, no sé, 30 volts, pues ¿de dónde van a salir los 30 volts si la fuente nada más era de 22? ¿Sí? De que se puede, pues si el circuito entra en resonancia, se puede, pero no es un circuito resonante, ¿sí? Entonces, esa opción se descarta, ¿sí? Pues nada más aguas con eso, ¿sí? Muchachos, si les dio a más de 22, en este caso, más del valor de la fuente, pues algo hicieron mal, ¿sí? Si le da negativo, el negativo y el valor que sea negativo, así sean menos 1.000.000 de volts, significa que esta cosa está en saturación, ¿sí? Ok. Y ya nada más, pues la corriente de emisor, ¿no? La corriente de emisor, que es igual a
IB más IC. Aquí tengo la IB, que es 14.69 microamperes, más la corriente del colector, que es esto, 1.32 miliamperes. Corriente de emisor. Era un total de... Pues es casi lo mismo, ¿no? Que la corriente de colector, ¿no? 1.33 miliamperes. ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? ¿Hasta aquí todo va bien? Sí, todo bien, profe. Hasta aquí es lo que ya sabíamos, ¿no? Todo esto que está aquí, muchachos, es lo que supuestamente ya deberíamos de saber, ¿sí? Ahora sigue lo nuevo, ¿no? ¿Cómo se comporta esto en corriente alterna? ¿Sí, muchachos? Entonces, vamos a hacerlo. Voy a dibujarla acá, ¿sí? Bueno, aquí abajito. Lo que ahora sigue es el análisis en corriente alterna o también en pequeña señal, como quieran llamarle, ¿sí? Dibujo mi modelo equivalente. ¿Por qué? Porque es muy útil para hacer estos cálculos y porque el profesor me lo va a pedir. Entonces, por eso más me vale que me lo vaya aprendiendo, ¿sí? Y esto que está aquí es el puro transistor, ¿no? Este es el beta RE, este es el HFE por IB. No olviden que la beta también se le llama HFE, ¿sí, muchachos? Hay otro parámetro que de ese casi no hablo mucho, del factor de idealidad del transistor, pero ahí está. El factor de idealidad del transistor es igual a la corriente de emisor. No, perdón. Es igual a la corriente de colector entre corriente de emisor. Este es el factor de idealidad, ¿sí, muchachos? No se les había dicho mucho que lo que la persona que inventó el transistor, aquí tienes NPN, ¿no? Que la persona que inventó el transistor quería que todos los electrones que la carga fuera del emisor, pasara por la base y llegara al colector, ¿sí? Y no sabemos que de la unión de la base a colector hay un campo eléctrico que es lo que está acelerando, que acelera los electrones y es lo que genera la amplificación, ¿sí? Pero algunos electrones se pierden en la base, ¿sí? O sea, hay una carga que se pierde en la base y es la que estamos calculando acá, ¿sí, muchachos? Pero técnicamente la corriente en la base es corriente perdida. Técnicamente la corriente tiene que ir desde el emisor al colector. Y este factor te dice qué tan bueno es el transistor. Si tiene que llegar casi a 1, idealmente tiene que ser 1. Entre más se acerque a 1, es decir, que la corriente del colector sea igual a la del emisor, su transistor va a ser mejor, ¿sí? Pero bueno, casi no hablo de este parámetro que está aquí, pero pues ahí está, muchachos, también es importante, ¿sí? Entonces, siguiente, ¿sí? R0, ¿sí? Esto que está aquí es única y exclusivamente mi transistor BJT. Y ya no ¿Profe es... dice beta igual a HFE? Sí.
Es que en hoja de especificaciones, cuando veamos la práctica lo vamos a ver, pero en las hojas de especificaciones, es decir, en esas hojas técnicas donde el fabricante te da todas las características importantes del transistor, pues el fabricante no le llama beta, ¿sí? La beta nada más está en los libros, ¿sí? El fabricante le llama HF, parámetro híbrido de transferencia directa, ¿sí? Un parámetro híbrido de transferencia directa de corriente, ¿sí? O HF, ¿sí? Pues aquí te lo pongo, ¿sí? ¿Sí, compañera? Sí, profe, gracias. Okay. Pero, en fin. Ahí está. Emisor, base, colector. Aquí voy a poner mis resistencias. Yo sé que van aquí. R1. Ay, me está saliendo todo checo. A ver, vamos a ver. Más o menos. Ahí está. R1, R2. Y aquí está RC. ¿Sí? Dijo que beta era parámetro híbrido ¿de qué? Transferencia directa de corriente en emisor común. La letra de la palabra está muy grande, ¿sí? Parámetro híbrido de transferencia directa de corriente en emisor común. ¿Sí, compañero? Sí, gracias. Aunque eso bueno, se supone que se puede leer aquí. H es de híbrido, F es HFE. Esta cosa que está aquí, pues es de híbrido. F es de forward, hacia adelante, ¿sí? Y es de emisor. Emitter. ¿Sí, muchachos? De ahí viene eso. Y si no me recuerdo, híbrido se escribe así. Sí, pero en fin. Ok, muchachos. Entonces, aquí ya está mi circuito equivalente en corriente alterna. Que les repito, esta cosa que está aquí no es el circuito que ustedes están armando, no es el circuito que está funcionando. Es un modelo, es algo equivalente que me va a ayudar a resolver mi problema. ¿Sí, muchachos? Entonces, R1 y R2 ya las conozco, ¿no? ¿Cuánto valen? 56 y 8.2 kilos. Entonces aquí los pongo, ¿no? Vamos a ponerle sus valores. 56 kilo ohm y 8.2 kilo ohm. ¿Sí? RC ya lo conozco igual, ¿no? RC vale 6.8 kilo ohm. R0 no la conozco, pero la puedo calcular. ¿Sí? R0 es igual a ¿cuánto? 1 entre HOE. ¿Sí? HOE, la recuerdo, la admitancia de salida. ¿Sí? ¿Y cuánto vale? ¿Cuánto vale la HOE? Creo que valía 20 micros, ¿no? Sí, 20 microsiemens. Ok. Igual a 1 entre 20 microsiemens. Y eso creo que son 50 kilos, ¿no? Creo que son 50 kilos. Déjame checo. Sí, son 50 kilos. Sí. Entonces esta que está aquí vale 50 kilos. Sí, muchachos. No me falta ¿no? Beta por RE. Pero ese cuesta un poco más de trabajo porque necesito la resistencia dinámica del emisor. Entonces, empecemos calculando la resistencia dinámica de emisor. Haciendo uso de
Esta moradita, sí. Ah, ok. La resistencia dinámica de la emisora, que es igual, era igual a 25.85 milivolts entre la corriente de emisor. O sea, 25.85 milivolts. ¿Entre cuánto? ¿Cuánto me dio la IA? 1.33 miliamperes. Ok. Entre 1.33 miliamperes. Por lo tanto, mi resistencia dinámica de emisor, ¿de cuánto es? ¿A todos nos da eso, muchachos? Sí, profesor. Ok. Pero no quiero la R solita, ¿sí? ¿Qué quiero? Quiero la beta R. Recuerden, la beta R, muchachos, o la HFR, muchachos, como quieran llamarle, no es otra cosa más que la impedancia, la resistencia de entrada única y exclusivamente del transistor. El transistor aquí tiene una resistencia de entrada. ¿Cuánto es? Pues es igual. Ay, perdón, muchachos. Es igual a esto, ¿sí? Entonces vamos a calcularlo, ¿sí? Ay, Dios. Ah. Pues ahora sí. Beta R, ¿a cuánto es igual? La beta. Si las betas fueran diferentes, aquí ya sería la beta de corriente alterna, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy trabajando en corriente alterna ahorita. Pero son iguales. Entonces, por eso voy a aplicar 90 por 19.44 ohms. Y eso me da un total de 1.75 kilo ohms. Y esto que está aquí es 1.75 kilo ohms. ¿Dudas con esto, muchachos? ¿Todo bien hasta el momento? ¿Todo bien hasta el momento, muchachos? Sí, profe, todo bien. Ok. La impedancia de entrada, ¿sí? Recordemos la impedancia de entrada. Es igual a R1 paralelo con R2 paralelo con R3. Fueron con beta R. Profe, ¿Qué pasó? el valor que dice en R de 25.85 ya es por default. Sí. Esto que está aquí es Ok. por default. ¿Cuánto vale este 25? Este 25.85 milivolts es igual a ¿cuánto? Es igual a la constante de Boltzmann por la temperatura absoluta entre la carga de electrón. La constante de Boltzmann, ahí lo puse en las diapositivas, vale 1.85, algo así. Constante 25. Es una constante de la naturaleza, ¿sí? Como la velocidad de la luz, la carga del electrón, el número pi, la constante de Planck, la constante de los gases ideales. Esas cosas, esas constantes que luego aprenden, la K también es una de ellas. Es la constante de Boltzmann, ¿sí? Así se le llama Boltzmann en honor a un tipo, no me acuerdo cómo se llamaba, se apellidaba Boltzmann, que dijo que tuvo la loca idea de pensar que los gases estaban compuestas de pequeñas bolitas que llamó moléculas. Y él dijo que si las moléculas se movían rápido, entonces el gas iba a estar caliente. Y si las bolitas se movían lento, entonces el gas iba a estar frío. Tuvo esa idea, tuvo esa idea de mente, porque él dijo que calculando la velocidad de las bolitas podemos determinar la temperatura del gas y viceversa.
Y pues lo tacharon de loco, pero pues ahora sabemos que el tipo tenía razón. Y bueno, esa fue la constante que accede. Y esto que está aquí es la temperatura térmica. Nosotros, entonces la K es esto, lo que es que nosotros tenemos una temperatura, ¿sí? Sobre todo los gases. Él estudió todo para gases, pero curiosamente los electrones en un sólido se comportan como un gas, ¿sí? Tienen el mismo comportamiento que un gas, los electrones en un sólido, ¿sí? Entonces, y las ecuaciones para los gases también se aplican. Entonces, él dijo, no, los electrones por tener una temperatura tienen energía. ¿Cuánta energía? Busca por T, ¿sí, muchachos? Entonces, ¿cuánta energía tienen a determinada temperatura? Pues es igual a esto, ¿no? La T es la temperatura absoluta. Se calcula o se toma el estándar que es para una temperatura promedio de la planeta Tierra, que se redondea a 300 Kelvin, ¿sí? Si hace frío, si hace calor, si realmente la temperatura es un factor importante en tu circuito, pues tienes que hacer aquí la corrección, ¿no? Híjoles, hoy hace un día caliente, estamos en el norte, ahí donde según ellos los regios andan en 40 grados Celsius. Bueno, pues tengo que hacer la corrección acá, ¿sí? Y para poner aquí la temperatura de 40 grados Celsius, evidentemente lo transformo a Kelvin, ¿sí? Y Q es la carga del electrón, 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. Es la carga del electrón. Recuerden que si dividen energía entre carga de electrón, muchachos, tienen una cosa llamada voltaje. Es decir, esto que está aquí determina cuánto voltaje guardan los electrones dentro del sólido, única y exclusivamente por tener temperatura, ¿sí? Eso significa esto que está acá. Pero en fin, muchachos. Continuamos. Sí, compañera, ¿sí me entendió lo que acabo de decir? Sí, bueno, esperamos que sí. Y bueno, yo puedo aplicar esta. Puedo aplicar esta para calcular esto, sí, muchachos. O también puedo recordar que este que está aquí, ya lo calculé. R1 paralelo con R2, ya lo calculé, muchachos. Es mi resistencia de Thevenin. Aquí la tengo, ¿sí? Y esta ecuación se puede transformar en esto, ¿sí? ¿Hay alguna duda con esto que acabo de hacer, muchachos? ¿Hay alguna duda? ¿Todo bien? ¿Digan algo? Todo bien, profesor. Ok. Pues continuemos. PTR, ¿cuánto varía? 1.75 kilo ohm por RT. ¿Les da eso? Sí, profesor. Ok, muchachos. Siguiente.
Z0 es igual a ¿cuánto? R0 paralelo con RC. O sea, si no, R0.RC, R0 más RC. R0, si no mal recuerdo, eran 50 kilos. Ahí está. Le digo que en intensidad tengo que saberme estas fórmulas, nada más viendo esto, ¿no? Viendo el diagrama que veo. ¿Cuál es la impedancia que veo desde acá? Desde acá, ¿qué impedancia veo? Pues veo que ahí están, este está en paralelo, ¿sí? No tengo que saber tan siquiera las fórmulas. 56.8, ok. Entonces es 50 kilo ohm, 6.8 kilo ohm, aquí arribita, y abajito 50 kilo ohm, más 6.8 kilo ohm. Z0 es igual a ¿cuánto? 5.985 kilo ohms. ¿A todos les da eso? Ok, muchachos. Por último, ya nada más me falta la ganancia, ¿sí? La ganancia en voltaje. Es igual a menos Z0 por R, o sea, menos 5.985 kilo ohm sobre R. ¿R cuánto era? 19.44, ¿no? 19.44 ohms. AB es igual a... La ganancia no tiene unidades, muchachos. La ganancia no tiene unidades. Esta es tal cual. ¿Sí? ¿Dudas con esto, muchachos? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Ninguna duda, muchachos? ¿Todo bien? ¿Le puede hacer tantito hacia arriba para ver el otro también? ¿Cuál? A ver. Ese. ¿Este? Ujú. A ver, ok. ¿Así? Así, gracias. Entonces, en duda, muchachos. Por favor, dan la duda, porque miren, yo soy profeta y les voy a decir una profecía, muchachos, en este momento. Presten atención a mi boca, a mi voz de profeta. Uno de estos, no el mismo, evidentemente, pero no, igualito por revisor de voltaje, donde tienen que hacer todo esto, va a venir en su examen, muchachos, ¿sí? Entonces, dudas, muchachos. Así igual tienen que hacer todo lo que hacemos acá en su examen, ¿sí? Entonces, dudas, muchachos. Esa es mi profecía que les estoy haciendo. ¿Dudas con esto? Profe, ¿Qué pasó? AB queda en ohms. No, no hay unidades. AB no hay unidades. AB es ¿cómo se define? Voltaje de salida entre voltaje de entrada. O sea, arriba son volts, abajo son volts, volts sobre volts. Se va y me queda sin unidades, o sea, adimensional. ¿Sí, compañera? Sí, profe, gracias. Tampoco la beta, no, bueno, seguramente ya lo notaron, pero tampoco la beta. Recuerden que la beta, aquí es igual, o la HF, mejor dicho, IC sobre IB, es igual a amper sobre amper, ¿no? Amper entre amper, se va, y me queda sin dimensiones. Entonces, ¿alguien más tiene dudas? ¿No? A ver, participación random, muchachos. Manita arriba, para quien se lo sepa.
Manita arriba, muchachos, participación del día. ¿Qué significa este signo menos en la ganancia, muchachos? ¿Qué significa? Manitas arriba y no se peleen. Ay, ¿qué significa este signo menos? ¿Nada? No se peleen, ya solo uno, muchachos. ¿No? Ay, muchachos, en serio que esto es... Qué tímidos me salió este grupo, muchachos. ¿No? ¿Nadie? ¿No tiene que ver algo con el esquema de las mallas? O sea, que corre al revés la ganancia. Más o menos, pero no, compañero. Más o menos, pero no, no tiene que ver. Sí tiene que ver eso, pero no es eso. ¿Nadie más, compañeros? ¿Nadie más? ¿Nadie más? Pues bueno, hoy no hay participación, muchachos. Bueno. Con esto, muchachos, concluye lo que es el transistor BJT. Hay muchísimo más cosas sobre el transistor BJT, pero pues el tiempo es lo que nos permite hasta acá. ¿Sí, muchachos? Por ejemplo, nos faltaría analizar la fuente, su micrófono, su sensor, lo que sea esto, muchachos, tiene una resistencia interna. Entonces, ¿cómo afecta eso a mi transistor? ¿Sí? La carga también tiene una resistencia. ¿Cómo afecta a mi transistor? O amplificador, ¿sí? ¿Cómo sería en envase común? ¿Cómo sería en colector común? Y un montón de cosas, pero pues ya no da tiempo. ¿Sí? Pero en fin, muchachos. Tarea. No subí la tarea, pero la subo en la semana, pero se las digo de una vez para que la vayan haciendo, hombre. Es la tarea 3. La tarea 3 se supone que ya la debieron de haber hecho, ¿sí? Pero si por alguna razón no la hicieron, aquí está. Bueno. Esto que está fue su tarea 3, muchachos. Nada más que le agregué los capacitores para ya transformarlo en un amplificador clase A o tipo A, ¿sí? La beta de DC es de 290, que es lo que hicieron con su tarea. Voy a agregarle ahora la beta de AC, que es de 330, ¿sí? Y es diferente. Y la HOE es de 60 microsiemens, ¿sí? Específicamente estoy hablando de un transistor, del transistor BC 547, ¿sí? Este que está aquí es el transistor con el que vamos a trabajar, ¿sí? Y estos son algunos de sus parámetros importantes, ¿sí? Van a calcular pues lo que ya hemos estado calculando, ¿sí? RE, ZI, Z0 y AB. Y evidentemente el punto de operación, que si hicieron la tarea 3 y si la hicieron bien, pues ya se lo deben de saber, ¿sí, muchachos? Pero bueno, no me dio tiempo, no, como anduve malo toda la semana, no,
no pude subir la tarea, pero pues esto es la tarea. Nada más es cosa de que la subas y la dejo ahorita, muchachos. Es para el siguiente sábado a mediodía. Háganla, muchachos, les recomiendo. Y si no hicieron la tarea 2, pues ni modos, pues, pero todos modos tienen que hacerlo, muchachos. Háganlo. Les recomiendo mucho, mucho, muchísimo, muchachos, que hagan este ejercicio, muchachos. Tiene un poco que ver con la profecía que les acabo de decir, muchachos. Entonces, háganlo, ¿sí? Les recomiendo muchísimo que hagan esta tarea, ¿sí? ¿Ya lo copiaron, muchachos? Ahí. ¿Ya copiaron? Para empezar con el siguiente transistor, muchachos, el FET, el transistor de efecto de campo. No, ¿qué significa así más o menos en la ganancia? Primero copien. ¿Ya copiaron, muchachos? ¿Ya copiaron? Y ahorita te respondo, Daniel. Ya. Ok, muchachos. A ver, Gabriel, sí, puede hacerlo, es el mismo transistor, la misma configuración. Entonces, los cálculos de Q, o sea, lo que te salió de Q puedes usarlo, ¿sí? Otra vez. Si no hicieron la tarea, o si la hicieron mal, pues van a tener que hacerla de nuevo todo, ¿sí? Pero, pues sí, pueden usar la misma Q que hiciste en la tarea 2, ¿sí? Ok, muchachos. ¿Ya, profe, ya copiaron? Le digo, es la tarea 2, nada más que pues ahora le estoy agregando estos parámetros, ¿sí? Y calculen como un, y además, dibujar el modelo en corriente alterna, ¿eh? No se les vaya a olvidar. Dibujar el modelo en corriente alterna. ¿Ya copiaron, muchachos? ¿Ya? Din, don, ya, muchachos. Y tómense el tiempo, muchachos. Hacer todo desde cero no les debe de tomar más de 20 minutos, ¿sí? Media hora si son muy lentos, ¿sí, muchachos? Ahorita nos tardamos mucho, pues porque estamos aprendiendo, estamos dirigiendo, todo eso, ¿sí? Pero ya solito, sin que el profesor esté hablando, sin nada, sin esperar a sus compañeros, todo eso, no les debe de tomar más de 30 minutos, ¿sí? 20 por mucho, ¿sí? Si les toma más de eso, pues practiquen porque van lentos y a lo mejor en el examen lo pueden pasar mal con ellos, ¿sí? Ok. A ver, ¿qué significa el signo menos en la ganancia? Están preguntando. Significa esto, ¿sí? Mm. Tú tienes un amplificador acá, ¿sí? Independientemente de qué está hecho tu amplificador, aquí tienes un amplificador con una ganancia, ¿sí? Aquí tienes un voltaje de entrada y aquí tienes un voltaje de salida. ¿Qué significa que la ganancia sea negativa? Significa esto. No voy a graficarla, ¿no? Suponiendo que esta que está aquí, muchachos, sea mi señal de entrada.
Mi señal de salida, ¿cómo saldría? Saldría negativa, ¿sí? Mi señal negativa, mi señal de salida, saldría así, muchachos, ¿sí? La salida se invierte, es decir, lo que de este lado es positivo, aquí sale como negativo, y lo que en la entrada entra como negativo, sale como positivo, ¿sí? La salida se invierte, o mejor dicho, hay un desfasamiento, la salida se desfasa 180 grados, ¿sí? No olvidemos que para los que ya vieron circuitos, que ya deben ser todos, un desfasamiento de 180 grados significaría que, pues esto, que la señal prácticamente se volteó. ¿Sí, muchachos? Ok. ¿Sí queda claro, muchachos? ¿Todo está quedando claro? ¿Sí? Bueno, Sí, profe. entonces, pasemos a lo siguiente, muchachos. Pasemos a lo siguiente, ¿sí? El transistor de efecto de campo. Bueno, antes de pasar al transistor de efecto de campo, ¿ya revisaron su correo? ¿Sí les llegó el multisim, muchachos? ¿Sí les llegó el multisim, muchachos? Bueno, nada más a la persona que me mandó los datos después, pero a los demás, ¿sí les llegó el multisim? Digan algo. Sí, no, quién sabe, no he revisado. Sí, profe, ya. ¿Ya? ¿Ya lo instalaron? De hecho, a rato. No sé cómo. Ok. Instálanlo, muchachos, en serio, muchachos. Miren. Me, me han pasado, muchachos. Ok, sábado. Para sábado a mediodía, a medianoche, es la entrega del reporte. ¿Sí? No sé, suponiendo sábado 19, no sé 19, ¿no? Sábado 19 de junio, hicimos la práctica 12 de junio, entonces para el sábado a las 23:59 tienen que entregar el reporte en multisim. ¿Sí? Me ha pasado, compañeros, que es el sábado 19 de junio a las 11 de la noche, diciendo, profe, no puedo instalar multisim. Y se han ido a quejar, muchachos, porque es que el profe no me dio tiempo. O sea, estoy dando todo ese tiempo, muchachos, para que instalen multisim, para que declaren si tienen problemas para instalarlo, muchachos, como para que el mero día de la entrega de la práctica, muchachos, me digan, profe, es que no puedo instalarlo. Y tuvieron un montón de tiempo para instalarlo, para hacer su práctica. ¿Sí, muchachos? Entonces, por favor, les pido que lo instalen lo más rápido posible, que si tienen problemas lo mencionen, porque una vez que empiece a correr el tiempo de las prácticas, muchachos, en serio, no voy a dar ni un tiempo más. Y yo soy muy, muy payaso. Si me permiten la palabra, yo soy muy mamón, ¿sí? Yo soy un culero para las prácticas, ¿sí, muchachos? Entonces, sobre todo ahorita que son simuladas, muchachos. Cuando son prácticas reales, prácticas de laboratorio físico real, soy un poco más permisivo, ¿sí, muchachos? Bueno, es que a lo mejor se le quemó el transistor, a lo mejor no le dio tiempo, a lo mejor sí midió, todo eso, ¿sí? Ok. Errores de medición que luego es que pero en simulación, no hay ninguna excusa para no entregarlo, ¿sí, muchachos? Absolutamente ninguna, ¿sí? Entonces les pido que por favor instálenlo bien y y no excusas, ¿sí? Eh, ya les había comentado, muchachos, el otro día de que subí para ustedes unos tutoriales para que vayan aprendiendo a usar multisim, ¿sí, muchachos? Se van a contenidos semanales, se van a tutoriales multisim, y ahí más o menos ahí lo van aprendiendo, ¿sí, muchachos? Ahí está.
Estas son las principales que vamos a usar, muchachos. Y a lo mejor luego subo más, a lo mejor no, pero ahí las van viendo. ¿Sí? Ok. Pero en fin. Empecemos con el siguiente. A ver, Daniel, profesor, tengo una duda. La impedancia de salida y la impedancia de entrada de un amplificador, ¿lo puedo definir como la tensión aplicada y la corriente absorbida? A ver, la primera parte de tu pregunta, que si lo puedes definir como la tensión, el voltaje aplicado, la relación que hay entre el voltaje que le aplicas a un amplificador y la corriente que consume, sí se puede definir así. ¿Sí, muchachos? Como esa relación entre voltaje aplicado y corriente consumida, ¿sí? Y también para voltaje, para impedancia de salida, igual, el voltaje que entrega y la corriente que entrega, ¿sí? Eso sí. Sin embargo, que la impedancia sea infinita, la de entrada sea infinita, y la impedancia de salida cero, no, eso sí no. Esto es para otro elemento. Eso, lo último de que la impedancia de entrada es infinita y la impedancia de salida es cero, no. Eso es para el amplificador de operacional. Para un transistor VJT o para un transistor, no, esa es otra cosa, ¿sí, compañero? Aquí las impedancias de entrada y de salida tienen un valor, que ya lo calculamos. Por ejemplo, para el caso de ahorita, fuera 1.4 para la entrada y 5.9 para la salida. Y entonces, eso es otra cosa, compañero, ¿sí? Sí, me entendió, compañero Daniel. Ok. Ok. El siguiente tema que vamos a empezar a ver es el transistor de efecto de campo. ¿Qué es esa cosa de transistor de efecto de campo? Un transistor de efecto de campo. El transistor de efecto de campo es otro tipo de transistor, ¿sí? De hecho, cuando se inventó el transistor, el primer transistor en ser inventado no fue un transistor, no fue un transistor VJT, fue un transistor de efecto de campo. O también transistor de unión unipolar. El VJT es bipolar, el FET es unipolar, ¿sí? Es Junction Effect Transistor, ¿sí? ¿Cómo se escribe? Junction, sí, ¿no? Si la estoy cajeteando en el inglés, ahí me dice, ¿no? Es Junction Field Effect Transistor. Sí, eso significa. O simplemente FET. Sí, muchachos. El transistor de efecto de campo es un transistor que resuelve un montón de problemas que transistor VJT tiene. Principalmente bueno, ahorita que el compañero lo hizo, con las impedancias, ¿sí? El compañero hizo que la impedancia de entrada, lo que el compañero dice de impedancia de entrada infinitas y de impedancia de salida cero, eso debería tener un transistor ideal. Un amplificador ideal debería ser así. Impedancia de entrada infinita igual a cero, y la de salida, no, de entrada igual a infinita y la de salida igual a cero. Eso debería ser un amplificador ideal. El VJT no lo es, ¿sí?
El BJT no lo es. Tienen impedancias que ya hemos calculado, ¿no? Que se alejan mucho de ser cero e infinitas, ¿sí, muchachos? Y trae consecuencias graves, ¿sí, muchachos? Para eso, ¿sí? El transistor de efecto de campo es un transistor que se acerca un poquito más a esa meta, ¿sí? Impedancias de entrada muy grandes e impedancias de salida muy bajas, ¿sí? Y de hecho el BJT y el FET, ¿sí? Son dos tecnologías diferentes, ¿sí? BJT versus FET. Son tal cual dos tecnologías diferentes, muchachos. Desde que yo iba a la carrera me decían, el BJT ya está en sus últimos días y ya casi nadie usa BJT, pero estamos aquí 10 años después y pues, seguimos usando el BJT, muchachos, en un montón de cosas, ¿sí? Pero principalmente porque principalmente porque el BJT pues tiene aplicaciones sobre todo de potencia y bastante buenas que todavía lo hacen útil, ¿sí? El FET, lo que tiene de interesante del FET es que es muy versátil, muchachos, ¿sí? El FET tiene un montón de derivaciones. Tiene, por ejemplo, la más común, que es el MOSFET. De esta se deriva una tecnología en electrónica digital llamada CMOS. ¿Sí, muchachos? CMOS, no sé si han escuchado esta palabra, CMOS. ¿Sí? Pero esta es la más común, muchachos. Además del CMOS, pues hay otras cosas. Está, por ejemplo, el BMOS, está el BMOS, el HMOS, el GEM, el GEMFET, un montón de tecnologías, muchachos. Creo que la más común es el CMOS, porque de esto están hechos ¿cómo se llaman estas cosas? Los microprocesadores, ¿sí? De tecnología CMOS, ¿sí? Complementary Metal Oxide Semiconductor es lo que significa Complementary Metal Oxide Semiconductor, o buen español, complementario, así tal cual, de óxido metal semiconductor, ¿sí? Se refiere a cómo está construido, ¿sí? El transistor, ¿sí, muchachos? Hay una capa de semiconductor, una capa de óxido y una capa metálica, ¿sí? Eso se refiere a cómo está construido el transistor, ¿sí? Y complementario, pues porque así como en el BJT estaban los NPN y los PNP, en el FET hay transistores tipo canal N y canal P, ¿sí? El complementario viene que usa los dos transistores al mismo tiempo, ¿sí? Pero en fin, muchachos, mientras que el lado del FET tiene una cosa muy bonita llamada TTL. El TTL, significa transistor logic. Transistor logic. O lógica, transistor, ¿sí? Que no es otra cosa más que compartas lógicas. Los que ya vieron, o los que están por ver, o los que a lo mejor están viendo el diseño digital, diseño lógico, seguramente ya están viendo los TTL, ¿sí? Las compuertas lógicas, que la compuerta NOT, que la compuerta AND, que la compuerta OR, todo eso seguramente ya lo están viendo, ¿sí? Técnicamente también podrías hacer esto con transistores CMOS, con transistores FET, pero créanme, por alguna razón la gente sigue usando TTLs, muchachos. Y hay una buena razón, muchachos. Un transistor FET, o mejor dicho, sus derivaciones MOSFET y todas las demás,
tienen el terrible defecto, muchachos, de que si los tocas, de que si tú agarras tus dedos y lo tocas con tu dedo, se queman. Si tú tocas el transistor, estos que están aquí, con tus dedos, así, destruye tu circuito, ¿sí? Los BJT los puedes pisar, los puedes tirar, los puedes hacer quemar y todavía funcionan, ¿sí, muchachos? Entonces, pues cada una tiene sus partes buenas y sus partes malas, ¿no? Y bueno, y vamos a empezar con el transistor de efecto de campo. Y bueno. ¿Qué es un transistor de efecto de campo, muchachos? Bueno, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Todo bien hasta aquí, muchachos? ¿Todo bien hasta acá? Sí, todo bien, profe. Ok, muchachos. ¿Dónde hay espacio? ¿Dónde hay espacio? Aquí hay espacio. Ok. El transistor JFET. ¿Cómo está construido un transistor JFET, muchachos? La construcción es de hecho, es un poco más simple que el FET, que el ¿cómo se llama? Que el BJT, ¿sí? Igual, hay dos tipos, canal N y canal P, ¿sí? ¿Cómo son esos, muchachos? Bueno, lo que tenemos aquí es, primero, un masacote así. Tenemos aquí, muchachos, todo esto, un cristal tipo, por ejemplo, tenemos un cristal tipo N, todo lo que está aquí es un cristal tipo N. Y aquí a los lados tenemos un cristal con conductividad opuesta, es decir, tipo P. O también podemos tener el caso contrario, ¿no? Podemos tener esto, ¿no? ¿Sí? Aquí primero, un cristal tipo P. Y aquí a los saladitos, cristales tipo N. ¿Sí? Así están construidos los transistores de efecto de campo, ¿sí? Si está así, muchachos, es decir, tengo aquí un cristal tipo N y a los lados tengo cristales tipo P, significa que este es un transistor canal N, mientras que este es un transistor canal P. ¿Sí, muchachos? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Dudas con esto, muchachos? ¿No? ¿Ninguna? Bueno, me sigo. Estas cosas que están aquí, muchachos, estas cosas que están aquí, estos cristales al ladito opuestos, se le llaman compuertas, ¿sí?
le llaman compuerta. Esto que está aquí la compuerta, esto que está aquí la compuerta, y también esto que está aquí es la compuerta. Esto que está aquí es la compuerta, ¿sí, muchachos? Aunque a veces es más popular su nombre en inglés. Gate. Muchachos. Ahora bien, de este transistor que está aquí, muchachos, no se confundan. Es una sola compuerta. Internamente, este señor que está aquí está conectado con este que está aquí. Es la misma compuerta, ¿sí? Están conectados internamente, ¿sí? Lo mismo que acá. Este que está aquí está conectado con esto. De tal manera que el voltaje que yo le aplico aquí también va a ser aplicado acá. ¿Sí, muchachos? ¿Dudas con esto? ¿Ninguna? Digan algo. ¿Ninguna duda? ¿Ninguna duda, muchachos? ¿Todo bien? Digan algo. No, profesor, vamos bien. Ok. Entonces, estas cosas que estoy dibujando ahorita se llaman contactos óhmicos. Todos los circuitos semiconductores, desde un diodo hasta un microprocesador, tienen estas cosas que son contactos óhmicos, ¿sí? Que sirve prácticamente para conectar tu dispositivo semiconductor, pues a un cable, tal cual, ¿sí, muchachos? Si tú agarras y pones directamente un cable a un semiconductor, vas a ver que no vas a poder recoger, no vas a poder acceder al semiconductor por una barrera que se forma ahí. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Entonces tienes que construir como que un pequeño puentecito. Y aquí se lo estoy poniendo, ¿sí? Esta parte que está aquí, muchachos. Ahora, aquí hay una, a un extremo, muchachos, le voy a llamar yo drenaje. 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 Que nuevamente es más popular su nombre en inglés. Drain o drain. ¿Sí? Mientras que otra parte la voy a poner fuente. Esta que aquí es la fuente. Y esta es la fuente, lo que está acá. ¿Sí, muchachos? ¿Sí? Y otra vez su nombre en inglés. Source. Muchachos. Esto que está aquí, muchachos, el caminito que hay entre la fuente y el drenaje se le llama canal. Canal, muchachos. Esta parte que está aquí, este caminito que hay entre la fuente y el drenaje, este caminito que está aquí entre la fuente y el drenaje, que es por donde van a pasar los electrones, se le llama canal. O nuevamente, su nombre típico en inglés es y de ahí viene el nombre, muchachos, ¿sí? Canal N significa que el canal, pues es un cristal tipo N, ¿sí? Canal P significa que el canal es un cristal tipo P, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? ¿Ninguna duda? ¿Todo bien? Ninguna. Ok, entonces me sigo. Esta como tal es la construcción del transistor FET más básico que hay, ¿sí? Les digo, hay más complicados, ¿sí, muchachos? Pero bueno, vamos a ver nada más este. Y otra vez, por cuestiones de tiempo, nada más nos vamos a enfocar en uno de ellos, que es en el canal
que es en el transistor canal N, este que está acá, ¿sí, muchachos? Sin embargo, que el transistor canal P también funciona exactamente igual. La única diferencia es otra vez, al igual que el BJT, la única diferencia es que, la diferencia es que las fuentes van al revés, ¿sí? Como tal, sí, o sea, las fuentes, las baterías van al revés y eso hace que algunas corrientes vayan en direcciones opuestas a como irían en el canal N, ¿sí? Pero más allá, no hay ninguna otra diferencia, ¿sí? O ninguna otra diferencia significativa, ¿sí, muchachos? Ahora bien, aquí están las diapositivas, ¿sí, muchachos? ¿Cómo funciona esta cosa? ¿Sí? ¿Cómo funciona esta cosa? ¿Cuál es la magia de un transistor? ¿Sí? Voy a volver a dibujar, ¿sí? Aquí está el transistor, ¿sí, muchachos? Aquí está la compuerta, ¿sí? Aquí está el drenaje y aquí está la fuente, ¿sí? Que es compuerta de drenaje, viene de tren evidentemente, y esa es la fuente. ¿Sí, muchachos? Ahora bien, aquí yo tengo, si se dan cuenta, aquí yo tengo una unión PN, ¿sí, muchachos? Aquí tengo cristal tipo P, cristal tipo N. Aquí también tengo cristal tipo P, cristal tipo N. Es decir, tengo esto que está acá, ¿sí? P, N, ¿sí? Tengo un diodo como tal acá, ¿sí, muchachos? Y no olvidemos que ahí lo que se me formaba era una barrera, ¿no? Aquí se me formaba una zona de vaciamiento o una barrera física, ¿sí, muchachos? En el diodo, si tú polarizabas directamente el diodo, esta barrera se hacía más chiquita. Si tú lo polarizabas en inversa, esta barrera se hacía más grandota, ¿sí? Entonces aquí se me va a dibujar una zona de vaciamiento o mi barrera, una barrera de potencial. Muchachos, recuerden que hay un campo eléctrico, hay un potencial, no hay carga aquí, ¿sí? Muchachos, esto que está aquí funciona como un aislante, ¿sí? Y ahora voy a hacer esto, muchachos, ¿sí? Voy a conectar una batería aquí, ¿sí? Muchachos. Voy a conectar una fuente de voltaje que voy a ir aquí, ¿sí? De la fuente al drenaje, ¿sí? Y mientras, voy a suponer, muchachos,
Y el voltaje en la compuerta vale 0 volts. O sea, esto lo voy a conectar directamente aquí a tierra. ¿Sí, muchachos? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Sí? Bueno, va a pasar esto, ¿sí? A ver. Pues evidentemente de la batería van a surgir electrones, ¿no? Aquí hay muchos electrones que van a surgir. Y estos electrones, ¿sí? Van a llegar acá, a la fuente. ¿Sí, muchachos? Entonces, de la fuente van a circular muchos electrones, ¿sí? Muchos electrones y se van a querer y se van a sentir atraídos hacia dónde? Pues hasta acá, hasta ese extremo que es positivo, ¿no? Aquí es positivo, ¿no? Se van a querer sentir atraídos hacia acá, ¿sí? Entonces, los electrones se van a mover. Se van a mover hacia este camino, ¿sí? Van a viajar a través del canal, de ahí viene su nombre, ¿no? Los electrones viajan por el canal del transistor. ¿Sí? ¿El canal qué es? Es esta parte que está aquí, esta parte interna, ¿sí? Que es por donde viaja la corriente eléctrica. Y los electrones, una vez que circulan por acá, ¿sí? Pues los recoge este alambre que está acá, y llegan para acá, y así termina su recorrido. ¿Sí, muchachos? Es un simple, camino, y ya, no hay gran cosa, ¿sí? ¿Sí, muchachos? Ahora, bueno, aquí me confundí un poco con las nomenclaturas, ¿sí? Voltaje entre la fuente, voltaje entre el drenaje y la fuente, ¿sí? Disculpen ahí la nomenclatura, ¿sí? Entonces, bueno, ¿pero qué va a pasar ahí, muchachos? ¿Sí? Un semiconductor como tal, como su nombre lo dice, no es un conductor completo, ¿sí? Un semiconductor no es un buen conductor, ¿sí? No es tan buen conductor como lo puede ser un metal, ¿sí? El peor metal que ustedes se imaginen con la peor conductividad es un mejor conductor que cualquier semiconductor, por bueno que sea, ¿sí? Entonces, muchachos, esto que está aquí está hecho de algún semiconductor, pues el más común, pero no el único, es el silicio, ¿sí, muchachos? Y entonces el silicio o cualquier semiconductor, como no es un conductor completamente hablando, ¿sí? Tiene aquí una pequeña resistencia, ¿sí? Por lo tanto, todo esto que está aquí, muchachos, tiene una resistencia, ¿sí? El canal tiene una resistencia, ¿sí? ¿Cuánto? Pues seguramente, si se acuerdan de sus clases de electricidad y magnetismo, la resistencia de un material, pues es igual ¿qué? A su resistividad por la longitud, por el área, sobre el área. ¿Sí, muchachos? Esta es la resistencia del material. Es decir, entre más largo sea el material, L, la resistencia va a ser más grande. O lo podemos ver de esta manera, muchachos. Si yo tengo un caminito, un conductor, un semiconductor, lo que sea, muchachos, ¿sí? Y un electrón que está aquí, muchachos. Entre más largo sea el camino del electrón, aquí va a haber una resistencia 1, ¿sí? Si recorre más distancia, va a haber una resistencia 2. De aquí para acá, hay una resistencia 2. De aquí para acá, a lo mejor hay una resistencia 3. Y de aquí para acá hay una R4 y lo que sea así. Donde R1, como el camino fue más corto, va a ser menor que R2. R2 va a ser más grande, ¿no? Y R2 va a ser más chica que R3. Y así consecutivamente. Es decir, yo puedo, si nada más me quedo hasta R1, pues nada más veo esta que está acá. Si nada más me quedo, si yo ahora viajo hasta acá, pues veo ahora esto. Si viajo hasta acá,
veo esto, y si viajo hasta acá, veo esto. ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? ¿Todo bien hasta aquí? ¿Todo bien hasta aquí, muchachos? ¿Todo bien? Digan algo. Sí, Todo profe, Andas bien. muy callado. Ok. todo bien. Entonces, el semiconductor se comporta muy parecido a eso. Muy, muy parecido a eso. ¿Sí? Aquí va a haber, muchachos, aquí va a haber el semiconductor se comporta tal cual como con una resistencia, como una resistencia, ¿sí? Y entre más, el camino empieza aquí, muchachos, ¿sí? Y termina acá. ¿Sí? Y entre más yo me aleje de esto, muchachos, entre más yo me aleje de esto que es de la entrada, del inicio, el semiconductor, muchachos, va a haber más resistencia, ¿sí? Que aquí hay una resistencia, aquí hay otra, pero aquí es mayor. Aquí hay otra, pero es mayor. Aquí hay otra, pero es mayor. Entre yo más me acerque para acá arriba, la R va a ir subiendo. Pero yo puedo aplicar o yo puedo guiarme por la ley de Ohm. Voltaje es igual a R por I. ¿Sí, muchachos? Aquí la corriente solo hay una. ¿Sí? Si se dan cuenta, esto que está aquí es en circuito serie, no hay ningún nodo por donde se vaya la corriente, ¿sí? Como aquí, muchachos, no hay corriente que circule para la compuerta, ¿sí? Está esta barrera, ¿sí? No sé, la barrera te impide, ¿sí, muchachos? La barrera te impide que, que pase carga de un lado a otro. Tendrás que polarizarlo en directa para que sí pueda pasar, pero aquí no es el caso, ¿sí, muchachos? Que ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Muchachos, entonces, entonces, ¿qué va a ocurrir ahí, muchachos? Que como la resistencia no es la misma, ¿sí? Que como la resistencia no es la misma en todo el canal, aquí hay poca resistencia y aquí hay mucha resistencia, ¿sí? Entonces, ¿qué significa, muchachos? Que el voltaje tampoco va a ser el mismo, ¿sí? Evidentemente, ¿no? Si yo agarro mi multímetro y mido el voltaje entre la S y la D, pues me va a dar el voltaje que tenga en la fuente, y eso está bien, ¿sí? Sin embargo, internamente, ¿qué significa, muchachos? Que ese voltaje de S de la fuente se reparte de manera diferencial. Se reparte a través de todos los semiconductores. Se reparte de tal manera que aquí le queda un voltaje, aquí otro voltaje, aquí otro voltaje, ¿sí? Evidentemente este es mayor que este es mayor que este, etcétera, etcétera. ¿Sí, muchachos? Aquí hay un voltaje, aquí hay otro voltaje todavía más grande, aquí otro voltaje más grande, y aquí hasta llegar al voltaje de ese. ¿Sí, muchachos? Es decir, el voltaje se reparte en el canal, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? No, profesor. Ok. ¿Esto qué trae como consecuencia, muchachos? ¿Sí? Trae como consecuencia esto, ¿sí? Trae consecuencia que aquí el voltaje sea muy grande y además sea positivo, ¿sí? Mientras que aquí abajo el voltaje sea muy chiquito. Igual positivo, pero chiquito. Y aquí el voltaje es igual con 0. ¿Sí, muchachos? Y bueno, hasta aquí le dejamos, muchachos. Sí, si no, ya no me va a dar tiempo. ¿Sí, muchachos? La diapositiva la voy a subir a Blackboard, para ahí a más tardar esta misma tarde, y espero que el fin de semana,
Listo, voy a calificar esas tareas, ya me siento mejor, ¿sí? ¿Hay alguna duda, comentario? X, lo que sea, muchachos. Por el momento no, profesor. Nada más que se me trabó un poco la máquina, pero no pasa nada. Ah, ok, todo se nos traba. A mí también se me ha trabado la máquina. Y se van dando cuenta, ¿sí? Ok, muchachos. Entonces, si no hay dudas, nos vemos el siguiente miércoles. Todavía no me han dicho nada sobre si vamos a regresar o no. Me mandaron unos cursos de capacitación para que el sano o el retorno seguro, aquí ni me acuerdo de qué eran los cursos, pero era de lávate las manos, sana distancia y todo eso. Ah, está bueno. Este, y de que, ¿qué hacer si trabajas en un restaurante, en una minería, en un centro comercial? Pero pues ninguna de qué hacer si trabajas en una escuela. Entonces, entonces, pues quién sabe, muchachos. De todos modos, ahí yo les pregunté. Supongo que cuando ya me den la instrucción, yo les preguntaré si se sienten seguros para regresar, muchachos. Y si ustedes se sienten seguros para regresar, pues regresamos. Sí, muchachos. Si no, pues aquí les seguimos. Bueno, sí. Hasta por el momento es todo. Que tenga buen día, Nos profesor. vemos, que tengan buen fin de semana. No salgan, muchachos. Semáforo verde, pero yo creo que ni el gobierno cree lo del semáforo verde.